Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El programa del día de hoy está súper chévere, porque nos dejamos de guerras y de conflictos en el mundo para hablar de cómo cambió la manera de pensar y de vivir de millones de jóvenes en la década de los 60. La música, la moda, el consumo y las grandes manifestaciones fueron tan solo algunas de las principales características de la sociedad occidental en la década de los 60. Pero mejor, sigue mirando. Cuando hablamos de los años 60, necesariamente tenemos que referirnos a las bandas de rock and roll, al fenómeno del baby boom, al movimiento hippie, a las nuevas maneras de vestir, a la cercanía al espiritualismo oriental, entre muchas otras cosas más que los jóvenes de esa época empezaron a experimentar. Pero ¿qué tal si comenzamos hablando de algo que a todos nos gusta? La música. Seguramente ya los habrás escuchado antes. Es el grupo de rock más famoso de todos los tiempos. Ellos son The Beatles. Estamos en Inglaterra en 1962, año en que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, 4 adolescentes de clase media, decidieron formar su propia banda de rock, sin imaginar que en unos cuantos años se volverían mundialmente conocidos. ¿Y por qué se dice que los Beatles fueron la mejor banda de rock de la historia? Por la sencilla razón de que pese a haber transcurrido muchos años, su música sigue gustando a miles de personas, desde los más grandes hasta los más chicos. Se dice que en los conciertos de los Beatles era difícil escuchar sus canciones, ya que las chicas no paraban de gritar. ¿Puedes creerlo? Se calcula que han vendido más de 1.000 millones de discos y álbumes. Grabaron 4 películas y otra en versión dibujos animados. Y a pesar de que la banda dejó de existir hace más de 40 años, su música sigue sonando en las radios de todo el mundo. ¿Y tú, tienes una canción favorita de los Beatles? Ahora esto puede que les interese a las chicas, pues en Inglaterra también surgieron muchas innovaciones en ropa para mujeres. Por eso debemos hablar necesariamente de Mary Quant, la creadora de la minifalda. A diferencia de las faldas largas, Mary Quant deseó crear una moda informal para jóvenes con estilo sencillo y colorista, algo totalmente diferente al estilo serio y conservador de la moda de Europa de ese entonces. Por otro lado, las prendas unisex fueron otra novedad en la década de los 60, con estilos estrafalarios y minimalistas. Y aquí destacó la modelo inglesa Leslie Lawson, o más conocida como Twiggy, por su delgadez y rostro angelical. Luego de la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados regresaron a sus casas, se casaron y formaron sus familias. A este fenómeno se le conoció como el baby boom. Y a esos hijos crecidos que llegaron a la edad adulta en la década de los 60, se les conocía como generación baby boomer. La cantidad de jóvenes aumentó, y también las oportunidades de crecimiento profesional y una favorable situación económica. Junto al incremento del consumo de las familias y de los jóvenes principalmente, surgieron empresas y publicistas que comercializaban nuevos productos, estilos de vida, comida y una gran variedad de entretenimiento. Los jóvenes se sentían más libres y con entusiasmo por cambiar las cosas con las que no estaban de acuerdo. Y a esto se le llamó contracultura. Y el movimiento hippie fue el más característico de esta época. No se sabe con exactitud dónde surgió este tipo de contracultura, pero se les atribuye a los jóvenes de San Francisco y de Nueva York. La ideología hippie tenía que ver con el rechazo a la sociedad, al materialismo, la oposición a la violencia y a la burocracia. Además estaban en contra del racismo, el machismo, la contaminación ambiental, la intervención militar de Estados Unidos en las guerras y las leyes que el Estado imponía. Sin embargo, los hippies estaban a favor de la protección de la naturaleza, el amor a la libertad, la paz y de la espiritualidad. Para ellos no había nada prohibido, pues hacían lo que querían sin hacer daño a nadie. ¿Alguna vez has visto este símbolo? ¿Sabes lo que significa?
Fue creado en el año 1958 por el diseñador británico Gerald Houghton como símbolo en contra del armamento nuclear, pero se hizo mucho más conocido y popular en la década de los 60, ya que los hippies relacionarían ese símbolo con la paz. Pero no todo fue color de rosa. Las manifestaciones, protestas y marchas multitudinarias por las calles fue otra característica de la década de los 60. ¿Por qué razón? Checa el siguiente video. Otros de los acontecimientos de los años 60 fueron los movimientos a favor de los derechos civiles y las manifestaciones juveniles por un mundo libre, justo y solidario. Por ejemplo, desde 1950 se emprendieron varias iniciativas para exigir la igualdad de derechos para la población afroamericana en los Estados Unidos. Pues como sabes, antiguamente las personas de color eran discriminadas en muchos aspectos. Por ejemplo, se les prohibía asistir a ciertas escuelas, no tenían derecho a votar en las elecciones, se les prohibió vivir en algunas ciudades e incluso se les prohibía subir a ciertos medios de transporte. ¿Te imaginas cómo era el trato a esas personas? ¿Crees justo que a las personas se les trate según su color de piel? Obviamente que no. Lo más importante son los valores y los talentos que tengamos. Si no, pregúntale a Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Pero las cosas cambiaron cuando el presidente John Kennedy anunció un programa social llamado Nueva Frontera, que buscaba generar igualdad de derechos entre blancos, negros y extranjeros. Y para eso, el presidente Kennedy concedió cargos públicos y también ministerios a funcionarios afroamericanos. Sin duda alguna, Kennedy supo promover la igualdad entre todos. Pese a sus iniciativas nacionalistas y de igualdad, lamentablemente el 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado por un disparo mientras iba en su vehículo entre la gente. Kennedy fue el cuarto presidente asesinado en los Estados Unidos, y este atentado sigue siendo un misterio, sujeto a varias teorías conspiratorias. Al mismo tiempo que el presidente Kennedy proponía nuevas leyes, los afroamericanos se organizaron para luchar por sus derechos civiles a través de marchas y movilizaciones masivas en las calles. Uno de los líderes de esos movimientos fue el pastor de la iglesia baptista Martin Luther King, quien encabezó la famosa marcha sobre Washington en 1963 por el trabajo y la libertad. Los esfuerzos de Martin Luther King darían resultado un año después, cuando el presidente Lyndon Johnson aprobó la Ley de Derechos Civiles en 1964, prohibiendo la discriminación en establecimientos públicos o negocios. En la segunda mitad de los años 60 surgieron también grandes movimientos juveniles de protesta. Todos estos levantamientos iban en contra del abuso de autoridad de los gobiernos y con el afán de hacer un mundo más libre y justo. Una gran manifestación que paralizó a toda Francia fue la de mayo de 1968, iniciada por estudiantes universitarios que iban en contra de la sociedad de consumo capitalista. A ellos se les unieron 11 millones de trabajadores industriales, sindicatos y el Partido Comunista Francés, que marcharon por las calles durante 2 semanas continuas, amenazando en sacar de su cargo al presidente Charles de Gaulle. Esta marcha fue la más grande de Francia y posiblemente de la historia de Europa Occidental, y estuvo vinculada con el movimiento hippie que se extendía en ese entonces, reclamando en lo referente al sistema educativo y laboral. Esta gran movilización de mayo del 68 conllevó a la desestabilización económica del país. Y no olvides que esta gran manifestación estuvo liderada por partidos de izquierda, es decir, socialistas. Otra importante manifestación sucedió en México en 1968, cuando estaban a pocos meses de realizarse los Juegos Olímpicos. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Más de 50.000 estudiantes marcharon por el centro de la ciudad para manifestar su rechazo hacia la política interna del gobierno y su repudio hacia los conflictos mundiales entre comunistas y capitalistas.
Ante estas insistentes concentraciones masivas, los militares los rodearon y empezó un terrible genocidio donde más de 400 estudiantes perdieron la vida. A este acontecimiento se le conoció como la matanza de Tlatelolco en México. Ahora es tu turno. El movimiento hippie estaba en contra del espiritualismo, la tecnología y la ciencia, la violencia y el materialismo. Bien, los hippies se caracterizaron por mostrarse en contra de la violencia y el materialismo, pues creían que estas cosas corrompían al ser humano y eran perjudiciales para la sociedad. Martin Luther King fue ministro republicano, abogado civil, pastor baptista. ¡Excelente! Martin Luther King fue un pastor de la Iglesia Baptista que luchó por la igualdad de derechos entre blancos y afroamericanos en los Estados Unidos. Su insistencia dio frutos en 1964 con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. ¿Cómo se llamó el programa dado por el presidente Kennedy? Nueva Frontera, Programa 60, Democracia para Todos. Muy bien, el programa Nueva Frontera involucraba muchas cosas y una de ellas fue la Declaración de Igualdad de Derechos Civiles para la población afroamericana. Hoy aprendimos que la década de los 60 se caracterizó por ser una época de innovaciones en la música, la moda, la forma de pensar de los jóvenes y las protestas públicas. Por ejemplo, en cuanto a la música, la banda de rock más famosa fueron los Beatles, un grupo inglés cuya música llegó a todo el mundo y sigue sonando hasta nuestros días. Mary Quant revolucionó la moda de los años 60 al crear y volver comercial la minifalda. La famosa modelo Twiggy se convirtió en un ícono para las mujeres de esa época. Los hippies son un tipo de contracultura caracterizado por su forma de vivir, en contra del materialismo, las guerras, su cercanía con el espiritualismo y contra el abuso del gobierno. Martin Luther King fue un líder pacifista que luchó por los derechos civiles para los afroamericanos en Estados Unidos en 1963. En resumen, podemos decir que en los años 60, el mundo occidental se caracterizó por el gran ímpetu que tenían los jóvenes por generar cambios sociales, por medio del arte, la contracultura y las manifestaciones pacifistas por las calles. Reflexionemos. Al igual que en los años 60, hoy los jóvenes tenemos la oportunidad de generar un cambio positivo en nuestra sociedad. Recuerda siempre el ejemplo que nos dejó Martin Luther King. Si algo te parece que está mal en tu casa o en tu colegio, por ejemplo, no tienes por qué quedarte callado. Conversa con tus padres, profesores o amigos de confianza para mejorar aquello que no esté yendo bien. ¿Quién sabe? Con el tiempo puedes convertirte en un gran líder que represente a muchas personas y tengas la oportunidad de trabajar por el crecimiento de nuestro país. Créetelo, tú puedes lograr todo lo que te propongas. No lo olvides. ¿Sabías que Paul McCartney, uno de los integrantes de The Beatles, compuso una canción dedicada a su mascota? La canción se llama Martha My Dear. Y aunque la letra da a entender que es una tradicional canción de amor, el cantante confesó que fue inspirada en su perra de raza pastor inglés, de nombre Marta. Definitivamente no podrás dejar de mover la cabeza al oír esta canción. Martha, my dear. Ahora ya lo sabes. Te propongo algo. Cuando acabes todos tus deberes, te recomiendo que veas esta película. Se llama Selma y habla de la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles de los afroamericanos en la década de 1960. Créeme que te va a conmover. Así terminamos un capítulo más de Tiempo para Aprender. No deje de seguir leyendo, investigando y preguntando para que todo te quede bien clarito. No deje de visitar nuestra página en Facebook, Tiempo para Aprender, donde siempre estamos colocando cosas súper chéveres para ti. Nos vemos en una próxima. Sácate un 20 y sigue la programación de USMP TV. Aprende con todo. Chau, chau.
En el próximo programa aprenderemos sobre la crisis de los años 70.